Muchas gracias al señor congresista Ángel Neira. Muchas gracias a los organizadores. Es importante, queridos amigos, reflexionar y recordar de que un congresista que no es de Madre de Dios trata de abrir una trocha para encontrar la solución en nuestro departamento. Agradezco al congresista Neira y a los organizadores porque es fundamental encontrar una salida a esta recesión galopante que se vive en el departamento de Madre de Dios, y por dos razones, queridos amigos. Porque el gobierno ha asignado 149 millones, de los cuales solamente se han gastado el 16%, y eso es terrible. Y por el otro lado tenemos que el propio gobierno nacional trata de desaparecer la minería en el Madre de Dios y en el Perú, la pequeña, mediana minería, la minería artesanal. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay una política de Estado que se enganchó a la política internacional para desaparecer al chiquitito y darle la posibilidad al grande, como la Hanway, por ejemplo. Pero es importante, queridos amigos, recordar que el Estado, la nación, es decir, el Congreso de la República, le entregó al gobierno nacional, le entregó el permiso, le dio delegación para que expidan normas en contra a favor de la minería, pero hizo en contra de la minería. Y esos son los decretos desde el 2011, es decir, la 1100, la 1100, hasta la 1107. Estas normas prácticamente han desaparecido la minería en el Madre de Dios y en el Perú, queridos amigos. Y lo que queremos precisar acá es solución, no atacar a nadie. Acabamos de ver una exposición brillante del ingeniero Oliver, y lo que él nos quiere decir, su gran currículo como un ilustre peruano que se ha formado en las mejores universidades en Israel. Yo quiero solamente recordar brevemente, señor congresista, queridos amigos, señor gobernador de Madre de Dios, quiero recordar de que existe una tecnología tan importante que es la teledetección, y que podemos definir con claridad dónde están los corridos de oro, es decir, los depósitos de oro en el departamento de Madre de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos proponer hoy día. La precisión de nuestra intervención es proponer dos cosas. En primer lugar, nosotros proponemos que se haga un nuevo corredor minero. Y en segundo lugar, voy a hablar brevemente en qué consiste la formalización minera simplificada. ¿Y por qué esto, queridos amigos? Porque la minería necesita vivir en Madre de Dios, porque sin minería no existe desarrollo en Madre de Dios. Somos un departamento minero por excelencia. Por eso que vamos a entregar ahora el proyecto, vamos a entregar por escrito al congresista Ángel Neira el proyecto de la modificación de la 1105 y de la 1100. Es decir, nosotros proponemos que haya un cambio, porque la solución de la minería no es lineal. No hay una sola solución para la minería en el Madre de Dios y en el Perú, sino que la solución es transversal. Es verdad, por ejemplo, que ya se consolidaron esas firmas de todos los madrediocenses para presentar, y de todo el país, para presentar esa de acción de inconstitucionalidad, pero eso tiene un proceso para derogar esas normas, la 1100 y la 1105, la 1105. Pero hasta que suceda eso, nosotros proponemos lo siguiente. El decreto legislativo 1100, en su anexo 1, define un corredor, el corredor minero que hemos visto con las diapositivas del ingeniero José Oliver. Y ese corredor, queridos amigos, es un corredor hecho por el Ministerio del Ambiente, sin ninguna razón técnica. Han visto ustedes que en ese corredor minero existe poco oro,
porque se ha hecho ya la teledetección satelital donde existen realmente los depósitos mineros en Madre de Dios, que nosotros, ya el ingeniero ha demostrado que existen más de 1.800.000. Nosotros sabemos que Madre de Dios tiene 8.475.000 hectáreas de territorio, de los cuales el 7% es este corredor minero que no es técnico. Pero nosotros hemos hecho un estudio con el ingeniero y con su fundación, que es la Fundación FEMAS, que podemos reducir a 1.6% y podríamos dar trabajo a más de 30.000 mineros las 50 generaciones futuras. Es decir, la actividad minera debe ser y será sostenible con esta metodología que estamos planteando nosotros. Señor presidente regional, proponemos que se modifique el anexo 1 de la 1100, es decir, ese corredor minero que hemos visto que es un corredor minero antitécnico inexistente, por el corredor minero que el ingeniero Oliden acaba de mostrar, con unas plaquetas doradas, esas plaquetas que son justamente los corredores mineros y el verdadero corredor minero de Madre de Dios, que nosotros lo denominamos el catastro minero, que nunca existió en el país un catastro minero. Esa es la primera propuesta, que se modifique el anexo nada más, es decir, el corredor minero, el que no existe porque por el verdadero, el técnico, donde están las vetas, porque si no sabemos dónde están las vetas, o mejor dicho, dónde están los depósitos mineros, no sabemos dónde vamos a hacer la formalización. Y en segundo lugar, señor congresista, nosotros proponemos que se haga la modificación del artículo 4 de la 1105, de la 1105. Recordemos que la 1105 precisa cuáles son los procedimientos para la formalización de la minería, es decir, la declaración de compromiso, la acreditación de titularidad, la autorización del uso del terreno, la autorización del uso de agua, la aprobación del IGAD y la autorización para el inicio de explotación. Ciudadanos, amigos, hace poco en Arequipa se hizo un congreso de 400.000 pequeños mineros o mineros artesanales. 70.000 entraron al proceso de la formalización y solamente 7 se formalizaron, ninguno en Madre de Dios. ¿Cuánto costó la formalización a ese minero que se formalizó? $170.000. ¿Cuánto le costó el estudio de agua? $10.000. ¿Cuánto le costó el estudio de impacto ambiental de IGAD? $70.000. Sin embargo, aquí se hicieron por 20.000 soles y estafaron a todos los mineros. Señor congresista Ángel Neira, proponemos que se modifique ese artículo 4 de la 1105 con el mismo procedimiento, pero en el punto 3, es decir, en la autorización del uso del terreno superficial, que se sustituya por un acuerdo trilateral entre el titular minero, es decir, el dueño de la concesión, entre el trabajador minero, el que ayuda a sacar la minería, y el titular superficial, que puede ser la comunidad, que puede ser el concesionario forestal, el agricultor o el que esté en posesión de la tierra superficial. Y proponemos que por ley, a través de una intervención del Estado positiva a favor de los que integran este sistema de la extracción, de que el 75% sea para el concesionario minero, el 20% para los trabajadores mineros y el 5% para el titular del suelo superficial. El punto 4, que es la autorización del agua, señor congresista, peticionamos que sea gratuito, que el Estado invierta, que sea gratuito el uso del agua, el estudio del uso del agua, y que también sea gratuito el estudio de IGAD, y para eso debemos tener unos 50 técnicos en el Madre de Dios para poder hacer todo esto. Y luego vendrá por su propio peso la autorización del inicio y explotación de la mina. ¿Por qué? Porque el ingeniero Oliden acaba de demostrar de que tenemos más de 7.000 millones que podemos extraer. Es decir, si la mina está dentro, todos seremos pobres. Si el mineral está afuera, todos seremos millonarios.
Y solamente con unos 100 millones, que no viene a ser ni siquiera el 0,001% de lo que el Estado podría recuperar en impuestos, podríamos formalizar, mejor dicho, pagar a estos funcionarios del Estado que ganen 10.000 o 15.000 soles al mes, para que formalicen gratuitamente a todos los mineros del Madre de Dios, haciéndoles su estudio de agua y haciéndoles su estudio de impacto ambiental en INGAR. Ciudadanos, es posible que haya minería en Madre de Dios, es posible un tiempo nuevo, es posible hacer cosas grandes por el departamento de Madre de Dios. Estas son las propuestas técnicas que traemos a todos ustedes y le entregamos al ingeniero. Muchas gracias.